segundo bloque de 678, aprovechando la presencia de Esther y de Norberto, vamos a trabajar un informe histórico, en este caso a 58 años de la muerte de Eva Perón. Lo vemos. 58 años sin Evita, un símbolo vigente. Aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Ella fue la verdadera creadora del concepto de justicia social que vino a reemplazar el de caridad o beneficencia que hasta ese momento había reinado omnipresente en la República Argentina en torno a cómo llegar a los pobres, a los que no tenían nada, casi como una concesión, casi como una caridad. El nombre de Evita emociona, y emociona porque hay de un lado y de otro, hay vereda propia y vereda de enfrente en torno a Evita. Cuando dice el poema formidable de María Elena Walsh, no sé quién fuiste pero te jugaste, torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Allí hay absolutamente de todo en esas palabras de María Elena Walsh sobre Evita. Tener siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Vos hablás de la sociedad de beneficencia, ella las echa. Las echa porque eran una manga de viejas recalcitrantes que lo único que hacían era repartir miseria y limosnas. Y lo que querían era mantener a los pobres, que siguieran existiendo. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achabaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. Pero... ¡A ellos les duele que Eva Perón que haya dedicado al pueblo argentino! ¡A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas! La llamaban de la manera más horrible, de todos los calificativos posibles, la comparaban con Eva Braun. Y bueno, y ahí esta famosa pintada cuando ella estaba agonizando, viva el cáncer, ¿no? En la pared enfrente del hospital. Esto habla un poco del odio que había generado en estos sectores, que no la podían ni ver, obviamente, ¿no? Vamos. A mí lo que siempre me llamó mucho la atención es el amor que convocó y el odio. Cuando hablas del odio es muy interesante, porque yo recuerdo haber visto en fotografías Viva el Cáncer, por ejemplo, ¿no? Es decir, un odio que llegó a algo que a nadie se le dice. A festejar la muerte. A festejar la muerte. La pregunta sería, ¿por qué tanto odio? Y hubo muchas explicaciones. Uno porque era mujer. Otro porque era una plebeya llegada al poder. Otro porque no se amoldó al lugar que le estaba establecido. Lo cierto es que yo creo que es una conjunción de todas esas cosas, pero ella fue muy desafiante. Y en ese desafío, en esos actos, ella misma se autodefinió como no revolucionaria. Dijo, lo que yo hago no es revolucionario. Tampoco es limosna, tampoco es ayuda social, es justicia. Dice Susana, sin que se le mueva un pelo rubio, tengo ganas de ser una pequeña Eva Perón. Un poco irreverente, le digo. Bueno, vieron cómo me peiné hoy por ser el día de 26 de julio, aniversario de la muerte de Eva Perón, mi ídola, ya saben. Susana, ¿por quién votaste? ¿Yo? Por Menem.
Sí, yo nunca había votado justicialista, el justicialismo nunca fui justicialista en mi vida. Eva Perón, mi ídola, ya saben. Entonces dije, bueno, ¿qué hago, Dios mío? Entonces dije, bueno, me voy a peinar como ella. Si pudiera yo entregarme sin medida a una pasión, como quien quema las naves, como quien habla con Dios. Si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva y es mejor de lo que soy. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Algún día seré Eva y ese día seré yo. Bueno, muy bonito y emotivo, ¿no? Porque siempre nos convoca como la emoción, Eva. Es una de las curiosidades de la historia argentina también, me parece. Sí, yo creo que es una de las causas por las cuales el peronismo es un movimiento político con tanto peso, con tanta densidad. Creo que la figura de Eva Perón contribuye muchísimo a eso. No solo por el salto de la imaginación, ante todo, y el coraje que supuso colocarse en un lugar inimaginable, y además sin ningún título político que la habilitara, sino porque murió joven, cumplió con todos los mitos. Hoy alguien decía en un diario, repetía unas palabras de Eco y decía, lo sabio es no construir mitos. Yo no creo. Yo creo que cuantos más mitos hayan, y mitos como este, bueno, aunque sea aspiracionalmente, alguien intentará parecerse. Y me parece que el mito es una cosa buena, sobre todo cuando está sustentado en una mujer como Eva Perón, donde la palabra felicidad y amor era una constante en los discursos y en la realidad. Qué bueno que sería que esas palabras, felicidad y amor, estuvieran otra vez siempre en los discursos políticos. ¿Cuánto hace que hiciste el personaje de Eva, Esther? La verdad es que hace un montón. El otro Pero día... por eso digo, por la permanencia que tienen. Es muy impresionante eso, ¿no? Lo hice hace 14 años 14 y solo años. 4 semanas. Nunca más volví a hacer nada con Eva Perón. Pero el otro día en un programa también me dijeron... Vos hiciste todo el tiempo, Eva Perón. No, perdón, hice 4 semanas porque no tenía más dinero la producción. Y quiero agradecerle a De Sanso y a Feynman, ¿no? Que nos entregó, Feynman que entregó ese guión y De Sanso que entregó esa película que era hecho con tan escaso presupuesto, filmando 18 horas por día, etcétera. Pero quedó, el personaje, la verdad es que quedó con una vida muy impresionante. Es que la gente, Eva Perón, todavía hoy despierta odios, esto también hay que decirlo, porque a mí hay gente, pero realmente... Pero representa un proyecto político. Claro. Representa un proyecto de Argentina, eso es lo que en el análisis que aparece en el informe creo que es superficial en ese aspecto. Ella representa, se encarna. Es decir, yo siempre acá hubo tendencias en la Argentina a separar a Perón de Eva Perón, son inseparables. Nadie puede imaginarse a Eva sin Perón ni a Perón sin Eva. Son parte de este fenómeno revolucionario, de revolución social que encarnó el peronismo en la Argentina, ¿no? Y ella tenía definiciones muy grandes. Yo coincido con el amor, como mujer del Bicentenario la definieron como pasión, porque ella en ese dar amor transmitía pasión, pero ella tenía claro el proyecto que encarnaba. No encarnaba un proyecto, no era una cosa, una libre pensadora lanzada al azar. Ella encarnaba un proyecto. Por ello tiene definiciones políticas trascendentes, ¿no? Y tenía la virtud, la misma virtud que la aprendió de Perón, de la síntesis, ¿no?
Para mí hay dos síntesis que son columnas donde el movimiento nacional y popular se afirma en la Argentina, ¿no? Una es donde hay una necesidad, hay un derecho, y la otra, donde hay un trabajador, está la patria, ¿no? Eso es el concepto del trabajo, de la patria, precisamente es un concepto, está en las antípodas del de la sociedad rural, ¿no? Sí, porque ahí trabajador no había ni uno. Por supuesto. Y la necesidad de un derecho, ¿no? Digamos, una sociedad incluyente se construye con derechos. Y si hay necesidad, hay derechos. Tenemos que tener todos los derechos. Tiene que ver con el derecho de las minorías, el de la mayoría, todo. Yo creo que esas dos cuestiones sintetizan, pero basta leerlos, aparte de ver el amor, esa constante de su vida, el contenido político, cómo marcaba a fuego lo que estaba en juego en la Argentina y cómo se jugaba ella. Y bueno, por eso ella eligió ese amor al pueblo, ese amor a los trabajadores. Ella eligió que sus restos descansaran en la Confederación General del Trabajo, ¿no? Es bueno ver el desfile de gente cuando va a ese lugar, cuando lee, cuando escucha el relato de uno de los compañeros que están ahí, que la conoció a Evita, y ella cuenta, pero uno entra a ese segundo piso, a ese espacio, y uno siente como en los lugares simbólicos, uno es como, ¿no?, como siente la energía, ¿no? Hay una energía diferente. Uno siente... ¿Hay algún plan de llevar el cuerpo a la CGT? Bueno, pero eso la familia no acepta. Por ahora no. Esto, han intentado. Por un tema legal, esto lo define la familia. Ahí hice la primera escena de la película. Ahí empecé. ¿En el segundo piso de la CGT? Sí, increíblemente. Y me ayudó muchísimo ver muchos sindicalistas llorando en ese momento. Me ayudó muchísimo. Creo que ahí pude captar este personaje. Ahora, en este condicional eterno, si Evita viviera, ¿qué piensan ustedes que esas armas que Evita compra a Holanda para formar milicias urbanas, porque ella sabía que los militares iban a ser los militares que se oponían a Perón, iban a tratar de derrocarlo? ¿Qué hubiera sucedido? Porque aquí sí me parece que Evita es absolutamente es la discusión de siempre. Yo creo que todos los peronistas en algún momento llegamos a esa discusión sobre lo que pasó en ese momento. Sí, a ver eso, ¿qué opina? Sí, yo coincido con lo que dice Julio, que hay una estrecha vinculación entre Eva y Perón. Perón significó toda una nacionalización del comercio exterior, de depósitos bancarios, toda una política que hay gente que no digiere, y la elevación social de los trabajadores que no lo digieren, ¿no es cierto? Entonces, como Evita es, digamos, a pesar de sus posiciones, es más aceptable, digamos, porque murió joven y por su heroísmo, etcétera, apareció en los últimos tiempos un evitismo anti-Perón, que es a lo que apunta, me parece, Julio, ¿no? Evita es la principal, y Perón, yo no creo que con los datos que uno tiene Evita pudiese hacer una compra sin conocimiento de Perón, porque ella tiene una devoción por Perón, una compra de armas, ¿no? A un periodista una vez que me decía eso, no, yo soy evitista, pero Perón es un hombre de derecha. Dije, mire, los militantes de Basen dicen que esa posición, ese evitismo anti-Perón, es la etapa superior del gorilismo. Es una forma de seguir siendo gorila, pero una evolución. Claro. Me gustaría rápidamente hacer recordar dos testimonios. Uno del padre Benítez, que era el confesor de ella. El padre Benítez decía que entraban a una habitación de un enfermo, tuberculoso, leproso incluso. Evita lo llevaba los remedios, lo abrazaba y le daba un beso. Y él decía, yo, pastor de Cristo, me tiraba hacia atrás. Y ella me retaba después. Decía, nosotros no venimos a traer remedios, venimos a hacerle sentir que estamos con él, que hay una confraternidad, una solidaridad con él. Y entonces el cura decía algo tremendo para un cura, ¿no? Yo descubrí el cristianismo a través de esa relación con Evita. Y otro testimonio es el Armando Cabo, que fue dirigente gremial junto con Espejo y Santín, que venía del anarquismo, y que decían petrolero, que... Cabo era. Dirigente petrolero, Armando Cabo era. De metalúrgico. Metalúrgico. Ellos decían
que Evita había sido en realidad el ministro de Trabajo de Perón. Porque Perón tenía el cable a tierra que tenía con la CGT, lo tenía a través de Evita. Hasta el punto de que cuando muere Evita, él quiere ir a la CGT, empieza a ir a la CGT, pero no tiene tiempo. Y se va a notar del 52 en adelante una cierta declinación en la dirigencia, que llega al punto de que después Di Pietro, en el momento del golpe militar, dice: las conquistas no serán alteradas, mientras que Cabo junta 60 camiones en el puerto para ir a Córdoba. Eran dos criterios que en los gremialistas se da. Julio lo conoce porque él está en la mejor línea, pero conoce también a algunos otros que mejor no hablarlos. Y otra cosa que es importante, que tiene que ver con lo que decía la Concepción, que Evita, eso es la igualdad. Evita invitaba a pensar al pobre no como pobre, sino como ser humano, ¿no? Y por eso en los hogares los cubiertos eran de plata, los vasos de cristal, que fue tan criticado por la oligarquía, ¿no? Porque a pobres huérfanos le iban a dar. No, pero ella quería que sintieran que tenían el mismo derecho, ¿no? Entonces por eso hacía todo. Y una segunda anécdota de un taxista. Estuve preso cuando yo estaba en la cárcel durante la dictadura, y él contaba, él no estaba, después no había seguido en la política, pero él justo fue de los elegidos cuando vinieron a principios del 52 los primeros Mercedes-Benz taxis, creo que eran 50, y los citaban y los llevaban ahí a donde está la Biblioteca Nacional, que era de la residencia presidencial, y bueno, él venía asustado y todo. Y Evita se levantaba, estaba destruida, él cuenta, pero él salió hecho bolsa, salió con la llave del auto, y Evita le preguntaba qué pensaba, cómo integraba a su familia, qué pensaba que iba a hacer de su vida con ese taxi. Le entregaba la llave y era tanto amor que ella quería saber, es decir, qué rodeaba a todo eso, ¿no? Y él lo contaba y le caían las lágrimas, te puedo decir, y no era una persona que estuviera muy involucrada, ¿no? Pero testimonio brutal. A ver, Esther, te quedaste con algo ahí. No, me parece que Eva fue la confluencia más maravillosa, si se quiere, para usar ese término, entre una época, un pueblo y una mujer. Y por supuesto yo adhiero a que ambos formaban parte de un mismo movimiento social, pero creo que el amor sin Eva, no creo que el peronismo hubiera sido jamás lo que fue. Creo que Eva tenía una actitud absolutamente revolucionaria, y es cierto también que al morir joven quedó cristalizada para siempre en lo mejor de sí misma, sin duda, pero yo conozco un anecdotario muy grande, hasta he tenido la oportunidad en tantos años, he hablado con Marquito Zucker, que fue muy amigo de ella cuando ella era todavía actriz, a los 16, 17 años, he hablado con tanta gente que hasta tuve oportunidad de confirmar los testimonios, de corroborar cuáles eran ciertos y cuáles por ahí no tanto, pero hay anécdotas maravillosas. Está la anécdota de Eva Perón montada en un camión, diciendo a las obreras de una textil las siguientes palabras: SIC, luchen, no se dejen tocar el culo por el capataz, pero con una claridad tan meridiana. Y esa otra Eva, que viene alguien a pedirle una máquina de coser, y le dice: pero escúchame, a un colchón era, un colchón, ¿y cuántos hijos tenés? Tantos, pero entonces un colchón no te alcanza. No, tenía como 8 hijos, 5 hijos la señora. Y entonces también habría que darte una máquina de coser para que... Y además, ¿dónde vas a meter eso? Y se fue la señora con una vivienda. Cuando al final la señora ya está por salir, Eva se levanta de su escritorio en la fundación, va, persigue a la señora y le dice: ¿tenés plata para el colectivo? Señor, nos vamos al corte, ya volvemos, dale. Sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos.
siempre a la puerta